ellos desarrollarán sus respectivas intervenciones sucesivamente y al término, si hay preguntas, pues las hacemos al final para los dos, eligiendo a quien quiera. He dicho que nadie podía representar mejor al ejército en esta ocasión que los dos generales que nos acompañan. En el orden de la jerarquía, Amador Enseñat y Berea es catedrático y militar de carrera, fue promovido a teniente en 1983 como número 1 de la 38ª promoción de la Academia General Militar, es diplomado de Estado Mayor desde 1996, completó el curso avanzado de mando y Estado Mayor en el Reino Unido, ha combinado el mando de unidades operativas con puestos de alta responsabilidad en el Estado Mayor, destacando como secretario general del mando de adiestramiento y doctrina, director de enseñanza del Ejército y director del Gabinete Técnico de la Ministra de Defensa. En octubre del 21 fue nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, una característica de muchos de los altos militares de nuestro tiempo. Tienen además una carrera complementaria que les da cultura y conocimiento de las humanidades. Posee másteres en Relaciones Internacionales y en Seguridad y Defensa y es, querido compañero, académico de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y el teniente general del Ejército de Tierra y director del Centro Vallenilla, Miguel Vallenilla y García de la Gamarra, es teniente general del Ejército de Tierra y director del Centro Superior de Estudios en Defensa Nacional desde 2024. Ingresó en la Academia General Militar en 1982 y desarrolló gran parte de su carrera en unidades de la región, con participación en misiones internacionales en Bosnia y Herzegovina, Irak, Líbano y Afganistán. Fue secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina en 2018 y director de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en 2020. Es diplomado de Estado Mayor, doctor en Historia, subrayo de nuevo esta formación complementaria, doctor en Historia y máster en Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional. Cuenta con más de 4 décadas de servicio dedicados a la formación, la doctrina y la defensa nacional. Comiendo con ellos esta mediodía he aprendido cosas que no sabía, no solo por la conversación en lo que he dado de sí, sino un poco de la estructura y la jerarquía del ejército. Se lo cuento para que ustedes lo sepan, porque supongo que no lo saben como yo no lo sabía. Cuando yo hacía la mili, los generales eran general de brigada, general de división, teniente general y capitán general, ¿no? Y eso sigue existiendo, pero ahora y el general Vallenilla es teniente general, por tanto está en ese límite. Para adecuarnos a la terminología europea, ahora tenemos además generales de ejército. Don Amador Enseñat es general de ejército, que es una categoría que está en el máximo con 4 estrellas. 4 estrellas. Hay unos más de 5 que es el rey, pero solo existe el rey como capitán general de todos, y todos ellos a su vez son gente que no tiene, sin embargo, mando absoluto. El general Enseñat es GEMAD, o sea, jefe del Estado Mayor del Ejército, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, y ellos dicen que son proveedores de un producto que son los soldados, que ponen a disposición de las autoridades políticas, que son las que tienen que adoptar la decisión. Por tanto, son productores de soldados, formadores de soldados. En el nivel de Vallenilla, dirigiendo además una escuela muy importante, el Centro Superior de Estudio de la Defensa, y en el caso del general Amador Enseñat, dirigiendo a 60.000 personas que son las que forman parte del Ejército de Tierra en la actualidad. De modo que esto es lo que tienen ustedes para disfrutar esta tarde de su palabra. Primero va a intervenir el general Vallenilla con una explicación también más comprensiva, más amplia sobre la situación general, ¿no?, de la geopolítica en el mundo, y luego Enseñat nos hablará de Europa en concreto, de cuándo entramos en guerra. Vamos en concreto. General, cuando tú quieras.
Mi general, con tu permiso, porque hay jerarquías y es mi jefe y tengo que pedir permiso. Don Santiago Muñoz, presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, alcalde, presidente de la cooperativa, que es ejemplar, por lo que he ido aprendiendo también esta mañana. También nosotros hemos aprendido mucho, es ejemplar, la verdad. Delegado del Gobierno, compañeros, autoridades civiles, militares y, sobre todo, lo más importante que hoy hay en esta jornada, esta tarde, que son los pozoalbenses. No me atrevo a usar el gentilicio que me dice la inteligencia artificial, que es el segundo, porque, en fin, si estuviera en un cuartel de la Legión, que es mi ecosistema natural, sí que me atrevería, pero aquí, con esta formalidad... Sí. No, porque además tengo que saludar también a los que nos siguen a través de las redes sociales y a lo mejor no saben cuál es, pero mira, van a consultar seguramente la Wikipedia para aprender algo más sobre Pozo Blanco. En todo caso, para mí es un honor y un privilegio participar en estas jornadas de otoño, que ya cumplen 30 años, es increíble porque mi carrera no va mucho más allá de esos 30 años. Dar la enhorabuena por esa iniciativa que se tuvo entonces, en ese 2 de abril del 96, si no me equivoco, en esa primavera, de eso, juntar cultura y agricultura, y yo creo que es bonito y la prueba está del éxito el ver esta sala llena, porque les aseguro que como estoy acostumbrado a organizar actos culturales en Madrid y más de 20 personas es un éxito y tiramos fuegos artificiales, se lo aseguro. Bueno, vamos a entrar en el tema, que es intentar explicar cuál es el contexto. Y ahí tienen. A Mafalda preocupada por la situación del mundo, porque si hay alguien que estaba preocupado por la geopolítica era precisamente Quino. Muchas de las tiras de Mafalda iban de cómo estaba el mundo, los problemas que tenía el mundo. Luego, debemos de despreocuparnos un poquito, porque obviamente somos hijos de nuestro tiempo y es en nuestro tiempo lo que nos llama la atención y lo que nos preocupa sobre las incertidumbres del futuro. Pero la preocupación de la situación del mundo ha existido siempre. Ahora es cierto, y don Santiago me ha pisado parte de la conferencia en su presentación, en que es cierto que ha cambiado un poco la situación desde esos años 70 que refleja Quino, de competencia nuclear entre las dos grandes potencias, de movimientos revolucionarios, de guerras muy locales que llenaban nuestros telediarios. Y como Mafalda está viendo el mundo enfermo, pues qué mejor que hacer un juicio clínico, ¿no? Una anamnesis, ver de dónde venimos, hacer una exploración de cuáles pueden ser los síntomas que tiene el mundo. Y es muy arriesgado decir que podamos hacer un diagnóstico y un pronóstico. Yo voy a hacer algunas reflexiones y el toro, ya que estamos en Pozo Blanco, se lo dejaré a mi jefe para que lo toree finalmente de la situación de Europa en ese escenario. Y esto es a lo que hacía don Santiago Muñoz referencia, ¿no? Que somos una generación, la baby boomer, como llaman ahora, que hemos vivido un periodo de paz increíble. Tanto es así que llegamos a un sueño, a una fantasía, al mundo kantiano en contraste con el mundo hobbesiano. Hobbes defendía que el hombre era un lobo para el hombre, que las relaciones de miedo y fuerza eran las imperantes, y Kant pensaba que el hombre era un animal moral y que se impondría el pensamiento moral, los acuerdos, el comercio, como para tener el mundo pacificado. Bueno, cuando la Unión Soviética se disuelve como un azucarillo por la insostenibilidad del sistema económico y desaparece la Unión Soviética, queda el mundo unipolar, es Estados Unidos. Y Estados Unidos representa la democracia liberal y el capitalismo, el comercio universal. Y por lo tanto, un señor, Francis Fukuyama, escribe un libro muy famoso entonces que se llama El fin de la historia y el último hombre, donde defiende que ya el futuro va a ser kantiano. ¿Por qué? Porque ya no hay más alternativa ni más modelos que los regímenes liberales democráticos y el capitalismo como sistema. Y por lo tanto que las guerras van a desaparecer del panorama. Y todo apunta en esa forma. Es cierto que él hace una advertencia que les invito a leer en el segundo párrafo, en el que en ese mundo acomodado seguramente el hombre iba a perder valores, iba a perder intenciones de futuro, de mejorar el mundo, porque iba a vivir en un mundo en paz que no iba a requerir esfuerzos especiales. De la ilusión del fin de la historia, de un mundo feliz, al desorden estratégico global. Y es que el mundo ha cambiado.
es que el señor Fukuyama no estimó que el mundo que hoy vivimos, el de ya bien entrado un cuarto de siglo del siglo XXI, es muy diferente a ese mundo que se diseñó tras la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tienen algunos indicadores. Fíjense, que no son baladís. Los miembros de la ONU en 1945, recién fundada, pasan de 51 a 193 naciones hoy en día. La población de 2.500 millones a 8.200 millones de habitantes. La población urbana, de ser solo un 33%, a esa no España vaciada, mundo vaciado, porque el 60% son urbanitas hoy en día. El comercio mundial pasó de un 10% del PIB a cerca de un cuarto, es la riqueza que genera el comercio internacional. El Producto Interior Bruto de los países emergentes de menos del 40% a ser ya el 61%, lo más importante o el volumen más importante. De estados nucleares, del hegemón Estados Unidos, que era el único que tuvo la bomba atómica en aquel año, ahora hay 9 potencias nucleares reconocidas. Y algo muy importante y disruptivo, de un 0% de Internet a cerca del 70% de la población que está conectada a Internet. Y no les voy a aburrir con el impacto que Internet ha tenido en el conocimiento y en la sociedad. Solo equiparable al que supuso la imprenta, que cambió el mundo, porque la gestión del conocimiento y la difusión del conocimiento cambia las sociedades. Y si la imprenta lo consiguió cambiando religiones, estableciendo poderes nuevos, etcétera, etcétera, Internet asistimos todos los días que está cambiando, viene cambiando nuestra sociedad. Luego, un sistema de normas y reglas que se creó para el mundo de 1945 no nos vale o es muy difícil encajarlo en el 2025. Y ahí están las tensiones y ahí es donde se está reconfigurando todo el orden internacional. Es como si intentáramos educar a nuestra familia extensa hoy en día con las normas que establecieron nuestros abuelos o nuestros padres. Obviamente, el mundo ha cambiado y las normas de entonces sí son un referente, pero no útiles para. Hemos visto de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Cómo se está desmontando ese mundo organizado o formado por reglas? Pues ahí lo tenemos. En el CSD, nuestros analistas y investigadores han definido a este tiempo de deconstrucción. Estamos deconstruyendo lo que habíamos construido en el año o a partir del año 1945. Y estos iconos de izquierda a derecha y de arriba a abajo reflejan, el primero, la desglobalización. Pensábamos que la globalización era un fenómeno imparable que iba a unirnos cada vez más y, sin embargo, la crisis económica del 2008 con las subprimes y muy especialmente la pandemia ha hecho que las economías y los países se replieguen sobre sí mismos, porque ya no son tan fiables las cadenas de valor largas e internacionales. Y yo prefiero tener la fábrica aquí que tener que importar los elementos desde China o desde otros países. Luego se produce una relocalización de lo que se considera fundamental para un Estado, un repliegue, y nos defendemos del exterior. Ese es el fenómeno de desglobalización. No significa que dejemos de estar conectados, que nos enteremos en un minuto del huracán que está pasando por Singapur, pero a nivel económico hay menos comercio internacional, o ese comercio internacional se está convirtiendo en muy regional porque buscamos tener más próximo aquello que es importante para sostener nuestras vidas. Tiempo de despacificación. Desde 1945 estamos viviendo la época más violenta. El número de guerras está aumentando, pero sobre todo algo que los caracteriza. Hasta ahora estábamos acostumbrados a guerras intraestatales, es decir, movimientos revolucionarios, enfrentamientos entre facciones, cambios de regímenes violentos. Y ahora estamos asistiendo de nuevo a las guerras interestatales, que son las más destructivas y las más potentes y las que más bajas causan. Ahí tenemos Ucrania y Rusia con cerca de 500.000 de bajas, 500.000 de bajas, o
la que hemos tenido en nuestros televisores hasta recientemente de Gaza e Israel, con 35.000 muertos, que es impresionante. Tiempo, también el número de misiones de paz está reduciéndose, porque era muy fácil intervenir en guerras intraestatales con fuerzas de estabilización y pacificación, pero meterse en un frente internacional como el de Rusia-Ucrania o como el de Gaza-Israel, eso es mucho más peligroso. Exige normas que amparen a esas fuerzas y las protejan, porque si no, corremos el riesgo de empeorar el problema y no solucionarlo. Época de multilateralización. Estaba temeroso de atascarme demasiado en el término. Ya he metido la pata. Lateralización. Es decir, hasta ahora estamos construyendo un mundo multilateral con organizaciones y que creábamos o conferencias internacionales para resolver problemas, por ejemplo, el calentamiento global y el clima. Y, sin embargo, estamos viendo que todas esas estructuras que habíamos creado o que proponíamos para solucionar problemas globales, nos estamos, en esas piezas de puzzle, quitando nuestras participaciones y no comprometiéndonos. Es decir, de crecer en lo multinacional o multilateral, lo estamos deshaciendo. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio está paralizada desde hace ya al menos una década y no se resuelven los pleitos que hay interestatales con respecto al comercio internacional. Pero esa parálisis la podemos ver en muchas organizaciones. ¿Qué decir de Naciones Unidas? ¿Qué decir del Consejo de Seguridad? Que, por cierto, Consejo de Seguridad, en que las 5 naciones con derecho a veto, los miembros permanentes, pertenecen todos al hemisferio norte. No hay ni una sola nación africana ni una sola nación americana. Y asiática, China. Es decir, un mundo enorme que ha cambiado los balances de poder y, sin embargo, no está representado como miembro permanente del Consejo de Seguridad del Estado. Un mundo, como ven abajo a la izquierda, con ese Pantenón en ruinas, que se está desoccidentalizando. Occidente era el faro del mundo. Libertad, la razón, el imperio de la razón, el régimen democrático, y sin embargo todo eso se está sometiendo ahora mismo a cuestionamiento. ¿Son los valores humanos realmente universales o son producto de la cultura judeocristiana en el que Europa iluminó al mundo? Pues hay una desoccidentalización y las muestras está Francia expulsada de África, el cuestionamiento con todos sus dramas del colonialismo, pero de Europa como faro de libertades, de democracia y cultura, se está deshaciendo. Una desdemocratización, ahí lo tienen. A mí me asombraron las cifras cuando la leí. Ahora mismo, desde el 2024, hay más autocracias que democracias, según el VDM Institute de Noruega. Hay ahora mismo 91 autocracias y 88 democracias. Por primera vez hay más autocracias que democracias. Pero no solo eso, sino que bajo autocracias vive el 80% de la población y solo un 20% vivimos bajo regímenes democráticos. Pero hoy más allá, el número de democracias liberales ha disminuido de 45 a 29 desde el 2009. Fíjense qué retroceso de los regímenes democráticos en el mundo. Y recordemos, los regímenes democráticos son los más pacíficos. ¿Por qué? Porque la población no desea la guerra. Y como las decisiones las toma la población, normalmente son menos agresivos y son menos violentos que las autocracias. Y este es el mundo que se está desmontando. Y luego, por último, la desdolarización. Desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el prestamista del mundo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods, el dólar se convirtió en la moneda principal, se desplazó el oro y fue el dólar. Pues bien, fíjense estas cifras. Las reservas en dólares de todo el mundo en 1973 eran del 85%. Hoy no llegan al 60%. Los países no quieren el dólar como reserva. Pero no solo eso, sino que también está disminuyendo el número de transacciones comerciales que se pagan en dólares, porque para evitar las penalizaciones se buscan monedas locales o nuevos sistemas de intercambio que no tenga al dólar como referencia. Luego, un elemento de poder muy poderoso que tenía Estados Unidos y que regulaba y normalizaba las relaciones comerciales entre el mundo, eso se está también deshaciendo. Luego, esos son los síntomas de ese juicio crítico que les llamaba, juicio clínico, que les decía que iba a hacer. Y dicho esto,
¿quiénes son los actores estratégicos actuales y de qué se está hablando? Pues ahí tiene, estos son los actores clave y la rivalidad estratégica. Aunque la inteligencia artificial se me niega sistemáticamente a reproducir personajes reales para evitar la desinformación, al final yo creo que he conseguido un buen parecido del señor Trump, del señor Putin y del señor Xi Jinping. Pero bueno, vamos a lo sustancial de lo que les quiero presentar con esta transparencia. Fíjense, primero pasamos de un mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial como grandes hegemones, y que ese enfrentamiento, como era destructivo por el enfrentamiento nuclear, fue un tiempo de paz muy caliente, guerra fría, pero que la amenaza estaba ahí. Y eran guerras proxy, Vietnam, revoluciones, etcétera, etcétera, cómo se repartían el juego geopolítico mundial. Cae la URSS y Estados Unidos se convierte en el gran hegemón, pero de pronto China da la patada en el suelo y el mundo tiembla. China despierta. Y ahora mismo el eje de competencia tiene dos actores. Estados Unidos, temeroso de ser desplazado por la potencia china, que es claramente emergente. Ese es lo que define ahora mismo nuestro mundo. Una lucha, un eje de competencia entre Estados Unidos y China. ¿Pero se puede reproducir lo de 1945 de los dos grandes hegemones? No, porque el mundo ha cambiado. Y ha cambiado y hay un bloque revisionista, que no es poca cosa. Rusia es revisionista. ¿Y por qué Rusia es revisionista? Porque tras su imperio soviético vio reducidas sus fronteras, sus espacios de influencia y quiere revisar ahora mismo su situación y volver a ganar los espacios de influencia que gozó durante la época de los zares y durante la época soviética. Pero no solo es la única nación revisionista. Tenemos a un Irán, tenemos a una Corea del Norte, son países que se van a mover hacia sus intereses revisionistas y van a jugar con los ejes de competencia en función de quién les permita. Y obviamente ahora mismo Rusia estamos viendo que se alinea con China porque en sus reivindicaciones revisionistas es con quien encuentra apoyo y calor. Y hay un tercer factor, que es el factor surglobal. Hemos dicho que hemos pasado de 2.800 millones de habitantes a cerca de 9.000. Y muchos de ellos se encuentran en países que antaño, no voy a decir que eran insignificantes, pero no jugaban en la escena global. India, Brasil, Sudáfrica, Turquía, países que tienen un gran poder económico, una gran influencia y van a jugar a sus propios intereses. Ya no son los países no alineados, no. Ellos van a defender sus intereses alineándose en ese eje de competencia con quien en cada momento les interese, e incluso con los dos a un tiempo, como ha pasado con Turquía. ¿Eso a qué nos lleva? Pues que de haber un sistema bipolar, ahora tenemos un sistema multipolar o policéntrico. Es decir, un centro de gravedad indefinido que se va a volcar hacia China o hacia Estados Unidos en función de los revisionistas y especialmente de dónde se decanten en sus intereses el sur global. La prueba la tiene en Naciones Unidas, que el sur global no votó a favor de las sanciones a Putin. Nos quedamos solos, el mundo occidental. Fíjense si pueden decantar lo que antaño era imposible que ocurriera. Y luego les he querido poner ahí los juegos que son clásicos o asociados a cada una de las naciones, porque para mí describen muy bien qué tipo de juego geopolítico están practicando ahora. Ahí tenemos al señor Trump jugando ese juego americano que es el póker, cortoplacista, psicológico sobre todo. Con una mala mano puedo ganar la partida y con una buena mano puedo perderla. Es una cuestión de mantener la postura, los aranceles, las amenazas, las apuestas. Es un sistema de permanente negociación, ¿no? Y define muy bien lo que estamos observando de cómo Trump y Estados Unidos está dirigiendo su juego geopolítico. ¿Cuál es el juego por excelencia ruso? El ajedrez. Es un juego en el que se avanza en el terreno, se sacrifican o se capturan piezas, es decir, es agresivo en el sentido de que
mato a la reina, mato al peón, voy avanzando y lo más importante, que está dispuesto a hacer sacrificios tácticos con tal de obtener éxitos estratégicos. Sacrifico a la torre para poder rodear o capturar al rey. Sacrifico a la reina para tal. Lo que nos pueden parecer derrotas momentáneas son derrotas tácticas porque ya tiene y está jugando 10, 20, 30 jugadas por delante. Pero sobre todo es de avance territorial y de agresividad en tanto que se van a capturar las piezas. ¿Y cuál es el juego chino por excelencia? El Go. El Go no consiste en capturar piezas. El Go consiste en rodear, en una red de influencias, una red de expansión sin uso de la violencia, pero que me permita dominar el tablero y ganar. Fíjense cómo describen muy bien unos juegos nacionales, los sistemas geopolíticos del juego. ¿Y qué juego quiere jugar Europa? ¿Dónde está Europa? ¿Qué juego vamos a jugar? Lo que queremos hacer es poner reglas a 3 juegos muy diferentes, porque Europa es el continente de la regulación, de la ley, porque la ley es lo que Kant decía que nos daba la paz, ley y comercio, la moral. Y queremos normalizar y ponernos más a una mesa de juego donde se juegan 3 juegos muy diferentes y distintos. Luego, Europa tiene que definir, que no tiene por qué ser uno, sino que tiene que definir cuál va a ser su juego. Ese es el mundo que estamos acostumbrados, es el mundo del Faro de Alejandría, es el mundo de la cultura greco-romana. ¿Dónde está Europa en ese mapa mundi? En el centro, porque el centro del mundo estuvo mucho tiempo en el Mediterráneo. Del Mediterráneo, gracias a los españoles, saltó al Atlántico con el descubrimiento del continente americano y especialmente durante el siglo XX el centro del mundo ha sido el Atlántico Norte. Pero ahora, ¿a dónde va a saltar? ¿O dónde ha saltado? Al otro lado del mundo. ¿Quién está en el centro? China. ¿Qué está en el centro? El Indo-Pacífico. Fíjense, ¿dónde está Europa? En una esquinita pequeñita, porque la proyección así lo alimenta. Fíjense qué desplazados estamos del centro mundo. Ya no somos Venecia, ya no somos Roma. Estamos en un extremo. Estamos en las tierras bárbaras con respecto al imperio o la nación del centro, que es lo que significa China. Este mapa mundi es chino. Todas las denominaciones de los países están en chino. Es el que ellos estudian en sus escuelas, pero es que es el Indo-Pacífico el centro del mundo. ¿Y por qué? Porque la mitad de los habitantes del planeta viven en el Indo-Pacífico. Porque 19 de las 30 megaciudades del mundo están en el Indo-Pacífico. Porque el 47% del PIB está en el Indo-Pacífico. Porque el 60% del crecimiento económico está en el Indo-Pacífico y más del 50% de las manufacturas. Porque el 40% del gasto militar está en esa zona. Hay 4 potencias nucleares y las mayores y más poderosas armadas del mundo están en el Indo-Pacífico. Porque el 45% de gasto en I+D es en aquellas tierras y mares. El 65% hoy de las patentes se registran en esa zona del mundo y son líderes en la producción de semiconductores, baterías e inteligencia artificial. Indonesia, China y Australia dominan lo que llaman tierras raras, que ustedes escuchan en los telediarios y que son la base de la nueva economía. El 60% del comercio marítimo en el Indo-Pacífico. 9 de los 10 megapuertos del mundo. Puerto es comercio. 70% del tránsito energético mundial pasa por el estrecho de Malaca. ¿Cómo no va a estar la nueva Venecia en China? ¿Cómo no va a estar la nueva Roma en China? ¿Cómo no va a estar el mundo que está por venir en el siglo XXI en ese sitio tan alejado de Europa y tan alejado de España? Ese es el desafío al que se enfrenta el mundo y es, sobre todo, el desafío al que se presenta Estados Unidos, que quiere mantener su hegemonía mundial y está diciendo, señores europeos, yo dejo Europa y me voy al Indo-Pacífico, donde está mi futuro y mis intereses. Ventílensela ustedes, si me permiten el vocabulario regionario, porque yo me voy. Hoy por hoy, Estados Unidos tiene desplegados en Europa 100.000 militares. 100.000. El ejército español somos 70.000.
Fíjense la dimensión de la ayuda. Pero es que tienen capacidades que nosotros no somos capaces de cubrir. Y ese es el reto. Y es el reto y el desafío estratégico que tiene Europa. Porque, como decía don Santiago, vivimos en ese mundo kantiano en el que pensábamos que la paz iba a ser perpetua, que el modelo de Europa de poner en común el carbón y el acero después de la Segunda Guerra Mundial, porque había sido el motivo del conflicto europeo, de neutralizar los nacionalismos, de alimentar el comercio interestatal, nos ha llevado a un estado de bienestar y de bonanza y de paz y de democracia único en el mundo. Y lo quisimos exportar al mundo, a África, a Rusia, incorporándolo al mercado y comprándoles petróleo para que dijera, oye, si dejo de vender petróleo voy a salir perdiendo, no voy a empezar una guerra. Intentamos exportar ese mundo y no nos ha salido bien. Y estamos pagando ahora los dividendos de la paz. ¿Por qué? Porque Rusia ha dicho, aquí estoy y yo quiero recuperar mi influencia en lo que fue el imperio de los zares y la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, y no con Trump, sino ya Obama, en el 2011 dijo, señores europeos, mis intereses están en el Indo-Pacífico, empiecen a invertir en defensa, el famoso 2% de aquel entonces, que nosotros nos vamos al Indo-Pacífico. Y el elemento catalizador y multiplicador que ha sido el factor Trump, que en el primer mandato se moderó, pero en el segundo ha dicho, señores europeos, la defensa se la pagan ustedes. Yo no les voy a pagar la defensa porque mis intereses están en el Indo-Pacífico. Y ahí viene el reto, que tras varias décadas de desinversión tenemos que hacer un esfuerzo para dejar de ser el protectorado de Estados Unidos. Pero tenemos unas dependencias graves. ¿Cuáles son? Energética de Rusia. No somos autónomos energéticamente. Tecnológica de China y Estados Unidos. Estamos muy por detrás en número de patentes. Es demoledor. Y dependencia militar fundamentalmente de Estados Unidos, que es el que ahora mismo nos da no solo defensa convencional, sino algo muy importante, disuasión nuclear, que hoy por hoy se está demostrando que es la única eficaz. De ahí esa necesidad de buscar esa expresión mágica de autonomía estratégica. Y la autonomía estratégica la tenemos que alcanzar cubriendo esos vacíos. El informe Draghi, los informes que la Unión Europea está haciendo van en esa línea. Porque, como dice el señor Borrell, Europa ha sido un herbívoro en mundo de carnívoros y ahora tenemos que ser unos carnívoros. Y no para comernos a los demás, sino ustedes saben que el lobo, porque enseña los dientes, no significa que te vaya a morder. Te está diciendo, ojo, que si te conviertes en una agresión, yo voy a responderte. Tenemos que ser capaces de disuadir y para disuadir necesitamos esa autonomía estratégica. ¿Y cuál es la situación que tiene Europa con respecto al mundo ahora mismo? Y voy acelerando. Pues vivimos en un anillo de inestabilidad. Lo hemos tenido siempre muy cerca, pero muy controlado siempre por Estados Unidos. Y Estados Unidos, insisto, viene diciendo, nosotros nos vamos. Y fíjense el problema que tenemos ahí. Vamos a empezar por el sur, por el Sahel, que en la OTAN lo llaman el flanco sur, y a mí me gusta llamarlo el frente sur, porque para España no es un flanco, es un frente. En el Sahel se produce más de la mitad de muertos por atentados terroristas del mundo. Los desplazamientos de población alcanzan a decenas de miles. La inestabilidad es enorme y encima Occidente, Europa, se ha replegado, especialmente Francia. ¿Y quién ha ocupado ese vacío? Rusia, con el Africa Corps, los Wagner, es decir, mercenarios, y China comercialmente. Luego tenemos en el sur no ya una enorme inestabilidad, sino elementos capaces de manejar esa inestabilidad en contra de los intereses de Europa. Y lo sentimos como inmigración descontrolada, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas. Oriente Medio, ¿qué les voy a decir Oriente Medio? ¿Recuerdan el Even Green cuando se quedó atravesado en el canal de Suez la crisis comercial que generó? Por eso Oriente Medio es importante, no por el canal de Suez. El canal de Suez, el Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz, por el que pasa cerca del 25% del comercio mundial, y no digo el energético hacia Europa. Con lo cual, la inestabilidad en esa zona
en cuestión de horas genera un choque económico mundial, en la que Europa es la principal perjudicada. Luego, fíjense lo importante que es controlar la inestabilidad en esa zona que es un polvorín. Fíjense que es tan polvorín que por primera vez en la historia Irán e Israel se han agredido mutuamente, no solo a través de los proxies de Hamas, Hezbollah, sino ha habido un intercambio de ataques. Eso es una enorme novedad, esa guerra interestatal en dos potencias de la zona. Rusia y Ucrania, ¿qué les voy a contar? Ya les he dicho, 500.000 de muertos, un impacto, una destrucción de la economía ucraniana de cerca del 40%. Rusia dedica a la defensa más de un 10% del PIB y el PIB de Rusia es como el de Italia. Es decir, que no es una gran enormidad, está haciendo un esfuerzo enorme. Y esa es una guerra de alta intensidad en la misma Europa, no en las puertas de Europa, en la misma Europa. Y el Ártico era un páramo geográfico, pero el cambio climático está deshaciendo el hielo. Y al deshacer el hielo ocurren varias cosas. Uno, se pueden explotar los yacimientos de petróleo, minerales, especialmente tierras raras, que se estiman en un 20% de las reservas mundiales, y además, algo muy importante, se abre un canal de tráfico comercial y marítimo por el norte de Europa, recortando el tiempo de comercio entre Asia y Europa en un 40%. Ya no hay que dar la vuelta al mundo. La ruta más rápida es la del Ártico. Luego, por ese es el motivo de esos intereses americanos y rusos e incluso chinos, que se manifiesta como potencia ártica, estando donde está. ¿Por qué? Porque el tráfico marítimo en esa zona, en los deshielos de verano, es posible. Y de ahí el establecimiento de bases militares, el control del tráfico en la zona y los nuevos intereses geopolíticos. Y nos toca muy de cerca, en el norte de Europa. Luego, ese arco de inestabilidad que ya veníamos sufriendo también se ha cerrado por el norte. Y si esto es poco, pues fíjense, la guerra siempre, históricamente, ha sido un acelerador tecnológico y geopolítico. ¿Qué decirles? En la Segunda Guerra Mundial, en 6 años de guerra, se avanzó en tecnologías lo que en 3 décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y la consecuencia geopolítica de aquella guerra fue que surgieron 2 grandes hegemones, Estados Unidos y la Unión Soviética. Las guerras siempre aceleran la historia y aceleran la tecnología y conllevan riesgos añadidos. Ahí tienen el tema nuclear que estaba bajo control de tratados. Hoy los tratados se están incumpliendo, deshaciendo. Se está hablando de nuevo de pruebas nucleares, algo que había quedado suprimido del escenario, y se está hablando de pruebas nucleares. Pero es que China, de aquí al 2030, va a pasar de 300 a 1.000 cabezas nucleares. Por lo tanto, la duda de Estados Unidos es si tiene capacidad nuclear para hacer frente a la vez a Rusia y a China. Luego hay una escalada nuclear. Pero no solo. ¿Qué ha pasado con Ucrania? Si Ucrania no hubiera renunciado a las armas nucleares, no hubiera sido invadida. Luego, ¿cuál es el elemento disuasor por excelencia? El arma nuclear. Por eso Corea del Norte sobrevive. Por eso Irán quiere tener el arma nuclear. Por eso Israel la tiene. Y el debate nuclear ha vuelto a Europa. ¿Quién lo iba a decir? Los que vivimos los años 70 y 80, que el debate nuclear iba a volver a Europa, porque es el único factor capaz de disuadir. Y claro, ¿Washington va a arriesgar Nueva York o Los Ángeles para defender Tallin, Varsovia o Budapest? Pues a lo mejor Europa tiene que replantearse el tema de si el socio americano va a arriesgar a sus ciudadanos, sus ciudades y su vida por defender capitales europeas. Ahí está el debate. La inteligencia artificial y los drones han cambiado la guerra. La ametralladora se cargó los ejércitos napoleónicos. Al surgir la ametralladora, esas formaciones de orden cerrado que hemos visto en las películas desaparecieron y cambió la guerra. El dron está cambiando la guerra, pero no solo en el escenario de batalla. La retaguardia ya no existe. A mí me dicen, pero si con los Pirineos ahí, ¿cómo van a entrar los tanques rusos? Claro, nunca van a entrar los tanques rusos, pero un misil hipersónico tarda 15 minutos en destruir el puerto de Algeciras lanzado desde Moscú. 15 minutos. Y no hay forma de detenerlo hoy por hoy. Ya no existe la retaguardia. La tecnología ha difuminado el sentido de retaguardia. Y de ciber no les voy a aburrir, porque lo sufrimos muchas veces y permanentemente
nos están diciendo que estemos alerta. Hoy en día hay un nuevo espacio de batalla, que es el ciberespacio, donde puedo robar datos, manipular, parar la electricidad, parar una central nuclear, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi diagnóstico con respecto, o pronóstico con respecto al futuro? Bueno, que ha vuelto Hobbes y nos tenemos que olvidar durante una temporada de Kant, porque está la primacía de los intereses nacionales, la desconfianza entre las naciones y una lucha por el poder. Y en ese escenario se encuentra Europa entre ese avance agresivo de China en la dimensión comercial, es decir, de sustituir los McDonald's por tiendas de fideos chinos, porque es lo que se nos ha dicho, estábamos acostumbrados a que la cultura americana estuviera presente. Ese es el debate en Europa, hacia dónde apostamos. Rusia, que está demandando los territorios y una expansión, y un socio americano que hasta ahora era un sólido soporte y nos está diciendo que de sólido soporte sí, pero menos, que somos socios, pues un socio 50-50 al menos, ¿no? Es decir, implicaros y financiar vuestra propia defensa. Eso nos lleva a, yo especulo, que va a haber una rivalidad estancada y persistente, es decir, la guerra de Ucrania se va a quedar ahí permanentemente enquistada. Veo hoy por hoy, a fecha de hoy, difícil una resolución a corto plazo, con lo cual el desgaste de Ucrania va a ser todavía peor, veremos lo que es capaz de aguantar y lo que la Unión Europea es capaz de aguantar Ucrania, porque la caída de Ucrania, lógicamente, va a significar rápidamente problemas en el Mar Negro, problemas en Moldavia, problemas en el Báltico, es decir, los terrenos tradicionalmente de la esfera de control zarista o soviética. Un aumento del desencuentro mundial y, desde luego, una autonomía del sur global que ya no se alinea con Occidente. Ellos van a ir a por sus intereses. ¿Y cuál es el tratamiento para Europa? Más Europa. ¿A dónde vamos, países pequeños? ¿Qué es COVAP? Sino una agregación de pequeños ganaderos que de la unión y de la cesión de cierta soberanía de yo vendo o no vendo aquí o allá. La Unión Europea es una cooperativa, es el mismo. Cedo soberanía a cambio de garantías y de la unión y de poder ser en el mundo una población de 500 millones de habitantes, muy poderosa económicamente. Eso hay que ponerlo en valor. Y en defensa igual, más Europa, con más integración y por lo tanto con más capacidad de acción. Pero no perdamos una reflexión final y les dejo un momento para que lo lean, porque he hablado de Hobbes y he hablado del realismo en las relaciones geopolíticas y es verdad que para interpretar el presente hay que ser y hacerlo desde visiones hobbesianas de geopolítica realista, pero como europeo me niego a perder la visión idealista de Kant. Es decir, creo que el futuro siempre hay que construirlo desde el idealismo, desde que el hombre es un ser, sobre todo, moral, no un animal salvaje. Y, por lo tanto, nuestras relaciones tienen que estar basadas en la moral. Luego, más que nunca, en los momentos de incertidumbre que tendremos a replegarnos y a convertirnos no en el último hombre, sino en el primer hombre, en el primitivo, frente a la incertidumbre y la adversidad, la tribu y la cueva y todo el que hay fuera de la cueva es mi enemigo. Pues no. Debemos de mantener nuestros valores, nuestras instituciones, nuestra forma de entender el mundo. Pero eso no es incompatible con estar preparados para defendernos, con velar por la defensa, precisamente para defender ese faro de la Alejandría, ese tesoro humanista que tiene Europa, que hay que protegerlo, defenderlo, porque son y es el mejor modelo que podemos tener, no lo duden. Y con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias.